su fragilidad y la dificultad para la reparación. Y si no lo aplicamos correctamente, no quedan bien adaptadas, pero pues eso ya depende mucho de quien lo utilice. Hay quien, por no quemarse o porque no tolera mucho lo caliente, en ocasiones no lo adapta muy bien, así que hay esa dificultad en la técnica. Pero en general, como material, el inconveniente que tiene es su fragilidad y la dificultad para repararse. Muy bien. Base graf. ¿De qué material está hecha la base graf? La base graf está hecha de gutapercha. Esta gutapercha es de color rosa. Es una gutapercha de color rosa y tiene varios usos en la odontología. El uso más común que se le da, y de hecho conserva su nombre, es para la obturación de los conductos en endodoncia. Es donde más se utiliza la gutapercha y conserva el nombre. Muy bien. Estas bases graf, esas bases laca graf de gutapercha se pueden utilizar para dos cosas en prostodoncia o también en prótesis parcial removible. Se pueden utilizar como placa base o base de registro, como le quieran llamar, y para la elaboración de cucharillas individuales. Pero para la elaboración de las cucharillas individuales no es tan popular ni tan común su uso. De hecho, su uso está enfocado principalmente a las placas base o base de registro. Ahí es donde está enfocado su uso. Para las cucharillas, no se recomienda tanto porque tiene ese inconveniente, el inconveniente de su fragilidad. Como son frágiles, no soportan la presión al momento de que nosotros llevamos el material de impresión y lo llevamos a la boca del paciente. En ocasiones, al momento de que estamos empujando, se pueden llegar a fracturar por su misma fragilidad. Así que quien las llega a utilizar como cucharilla individual le pone este tipo de refuerzos metálicos. Es un asa que la misma asa tiene un refuerzo que corre por toda la superficie del reborde alveolar para aumentar su resistencia y no se les vaya a romper. Si se dan cuenta, esta asa está pegada de forma individual porque también hacer un asa con el mismo material de la base de registro, de la base graf, también se vuelve un poquito complicado. De ahí son de las razones por las cuales para cucharilla individual no es muy recomendable y tampoco es raro quien lo utilice. Su uso fundamental o principal en prostodoncia es como placa base o base de registro. Quiero que nos quede claro. Muy bien, aquí tenemos la comparativa de cucharilla y base de registro. Muy bien. Para poder manipular correctamente la base graf, para poder manipular correctamente la base graf, hay que conocer sus propiedades físicas, ya que todos los cambios que presenta no presenta ningún tipo de reacción química, todos son físicos. Como ya vimos, es un material termoplástico. ¿Qué quiere decir cuando decimos que es un material termoplástico? Que requiere de calor para su manipulación. Cuando hablamos de cualquier material y nos dicen que es termoplástico, es que requiere de calor. Si no se le aplica calor, no se va a poder modelar. No sé si recuerdan las modelinas que utilizamos para la rectificación de bordes. También es un material termoplástico que requiere que le apliquemos calor y una vez que se enfría o se pierde ese calor, conserva su forma rígida, se vuelve rígido y conserva la forma que obtuvo.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que requiere de calor. Muchos aplican calor de diferente forma para la manipulación de las bases graph. Lo pueden utilizar, lo pueden aplicar por medio de, como puede decirse, agua caliente. Hay quien las agarra de la orillita y las sumerge en agua caliente. Luego la saca e inmediatamente la empieza a moldear sobre el modelo. Hay quien utiliza fuego directo, que es la técnica más utilizada, ya sea con el microtorch o ya sea de un mechero de alcohol o de gas, pero son las técnicas más utilizadas. También he visto por ahí que utilizan secadoras para el cabello o de esto, pues sí, es una herramienta que es muy similar a una secadora, una pistola de calor. Y veo que también les pueden dar buenos resultados. Aquí lo importante es la aplicación del calor. Tenemos que aplicarle calor para manipularlo. Otra de sus propiedades físicas es que es poco elástica. ¿A qué me refiero con poco elástica? De que si su material está tibio, al momento que le ejerzan presión con sus dedos para moldearla, este material puede romperse o se le pueden formar estrías donde se estiró. Y como no estaba lo suficientemente caliente, se le aparecen esas irregularidades. Entonces, para que se adapte perfectamente, necesitamos que esté muy caliente, que esté lo suficientemente caliente para que podamos moldearla sin romperla y sin que se marquen esas estrías o esas irregularidades que se pueden apreciar en la superficie. Bien, la temperatura aproximada que se requiere para que se ablande una base de registro ronda los 45 a 50 grados. Pero pues aplicándola a fuego directo es un poquito complicado medir esa temperatura, pero es suficiente para poderla manipular. Es de muy fácil manipulación. Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer siempre que trabajemos con modelos desdentados? Tenemos que diseñar el contorno periférico. El diseño del contorno periférico, ¿qué nos dice? Nos dice que son los límites o hasta dónde queremos que se extienda nuestra prótesis. Y recuerden, esta base de registro ya debe ser similar a la base de la prótesis ya terminada. Así que les recomiendo que ya cuando estemos trabajando con estos modelos de trabajo, o modelo maestro, o modelo definitivo, como le quieran llamar, diseñar nuestra prótesis. Y aquí ya estamos diseñando qué extensión va a tener nuestra prótesis. También les recomiendo que cuando los manden al laboratorio marquen muy bien ese diseño para que el laboratorio respete lo que ustedes diseñaron. Entonces diseñamos contorno periférico. ¿Qué más vamos a hacer? Ahora sí lo que vamos a hacer es moldear o modelar estas bases graph sobre el modelo. Primero que nada, identificamos cuál es el superior y cuál es el inferior. Y sin problemas las vamos a poder modelar. En caso que no encuentren inferiores, pueden utilizar una base superior en el modelo inferior, pero no pueden utilizarlo al contrario. No pueden utilizar una base inferior en el modelo superior. Entonces hay que tratar de buscar la base específica para su modelo. ¿Qué vamos a hacer? En este caso vamos a utilizar la técnica de el fuego directo. Vamos a calentarla directamente sobre nuestro mechero. La vamos a colocar sobre el modelo y la vamos a llevar hacia el mechero para que se empiece a calentar.
Tenemos que tener mucho cuidado de no quemarnos. Tenemos que calentarla de manera uniforme. Otro inconveniente que tiene aquí la base Graph, y no lo agregué a las propiedades físicas, no sé por qué, es que es un mal conductor de temperatura. Suena contradictorio que sea un material termoplástico y que sea mal conductor de temperatura, pero así sucede en este caso con la base Graph. Áreas pueden estar sumamente calientes, pueden estar, en ocasiones revientan unas burbujitas en la superficie o empieza a gotear esta base Graph donde está tan caliente, y otras áreas muy próximas están completamente frías, están totalmente frías. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es colocarla sobre el mechero y estarla moviendo de manera uniforme para que se vaya calentando toda la superficie. Si dejan el mechero puesto en una sola área, esta base va a terminar quemándose y las otras áreas van a estar frías. Y si a ustedes se les ocurre tocarla para intentarla modelar, se van a quemar y van a romper su base Graph. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de aplicarle el calor. Hay quien utiliza servilletas húmedas para intentar modelarla. Hay quien se moja las manos. Hay quien después de pasarla por el fuego la sumerge en agua tibia. Bueno, cada quien puede modificar su técnica a su manera, pero sí hay que tener cuidado de que se caliente de manera uniforme para poderla modelar, ya que es un mal conductor de temperatura. Sobre el modelo hay que aplicar presión para adaptarla. Yo les recomiendo que la presión que se ejerza sea sobre el contorno periférico, no sobre los rebordes. En el reborde se va a adaptar sola. Como es la zona más elevada, no hace falta hacerle presión sobre el reborde. Sobre el reborde se adapta sola. Aquí la presión que tenemos que hacer es en el contorno periférico para que entre perfectamente el material. Otra ventaja que tiene es de que este es un material reutilizable. ¿Qué quiere decir esto con que sea reutilizable? No de que para un paciente pueden utilizarla para otro, eso no. A lo que me refiero es de que si no se adapta bien a la primera, podemos calentarla todas las veces que sea necesario. O si la calentaron y se les enfrió, la pueden volver a calentar sin problemas. La pueden reutilizar o calentar todas las veces que se necesite. Hasta lograr una perfecta adaptación. Tenemos que tener todos estos detalles en cuenta. Para recortarlas hay dos maneras. Hay dos formas que utilizan, bueno, existen muchas, pero las dos comunes, digo, las más comunes son dos. Una de ellas es calentar el instrumento, calientan el instrumento y cortan sobre la base fría. Yo en lo personal hago lo contrario, yo caliento nuevamente la base y con mi instrumento bien afilado voy cortando la base blanda, y en lo personal creo yo que es más sencillo, tiene un mejor acabado y un mejor terminado, a diferencia de si calientan el instrumento. Esas son las dos técnicas más comunes, pero pueden existir más. Por último, por último, me gusta pasarles el micromotor con la piedra rosa, la que usamos para acrílico, pasársela muy suavemente. Hay quien no lo hace, hay quien no lo hace, pero a mí en lo personal me gusta hacerlo. Si es acrílico, es obligatorio.
pero hay quien en las bases graph, hay quien no lo hace, así nada más como la deja con el exacto a la hora de recortarla, así lo deja. Pero yo en lo personal me gusta alisarla. Pongo la piedra rosa en mi micromotor y le doy un alisado para que quede en una superficie muy tersa. Recuerden que tiene que ser cómodo para el paciente, no le tiene que generar ningún tipo de dolor y se tiene que adaptar perfectamente. Entonces, podemos recortar con nuestro micromotor muy suavemente. ¿Por qué les menciono que tiene que ser muy suave? Porque la base graph no es tan dura como el acrílico, así que si le recargan mucho su micromotor, le van a recortar de más y van a tener que volver a hacerla, ya que no le pueden agregar a la base graph. Entonces, si le van a pasar la piedra rosa de su micromotor, tiene que ser muy suave, muy delicado, para obtener un mejor acabado. Bien, vamos a ver cómo se realiza la base graph. Vamos a ver. Así está. Es que ahora con que estoy editando nuevamente mis presentaciones, tengo un desastre. Pero ya la encontré. Muy bien. Vamos a ver. Aquí estamos. Mira, ahí tenemos nuestra base graph inferior. Y tenemos nuestro modelo de trabajo, ya su contorno bien diseñado y nuestra base. ¿Qué es lo que yo hago? Vean cómo la paso de manera uniforme. Si se dan cuenta, no la sostengo sobre la flama, sino que la estoy moviendo de manera uniforme, que se caliente lo más parejita posible. Poco a poco se va a empezar a ablandar, ustedes lo van a notar, ahí ya se está doblando, ahí está lista. Si se dieron cuenta, no la calenté toda, nada más calenté una sección. Ahorita yo con mis manos directamente la voy a empezar a adaptar sobre el modelo. Está un poquito caliente. Si no podemos adaptarla perfectamente en el contorno periférico, utilizamos una espátula para que entre bien en ese espacio, que es el importante, que esté muy bien adaptada. Si se dieron cuenta, no la calenté toda, solamente calenté una fracción. Para mí, creo yo que es la manera ideal. Hay quien la calienta toda, pero creo yo que no, creo que se dificulta un poquito más.
Yo la voy calentando por secciones y la voy adaptando. Me aseguro que esa sección quede bien adaptada y ya continúo con la otra. Si yo veo que sigue sin quedar adaptada, me quedo ahí hasta que termino adaptándola muy bien. Ahí estamos. ¿Qué podemos hacer? Podemos esperarnos a que se enfríe. Nos esperamos a que se enfríe, la retiramos y la calentamos o la podemos calentar directamente con el modelo puesto. Podemos hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Una vez que ya la pasamos sobre el fuego, aunque sea una sección, ya es un poquito más rápido para que tengan esa precaución. Ahí está, ya se enfrió. ¿Y qué voy a hacer? La podemos retirar. La podemos hacer de las dos maneras, con el modelo puesto o suelta. Está caliente. Adaptamos primero el área que ya estaba puesta y continuamos adaptando las demás superficies. Utilicemos nuestra espátula para seguirla adaptando. Ahí quedó al ras, ahí no hay tanto problema, ni va a haber mucho que recortar, porque quedó justo al ras. Pero la técnica es muy sencilla. Por ahí me han estado diciendo que algunos videos no se reproducen. Voy a tratar de mandarles estos videos. Igual en internet hay muchísimos, o sea, es una cantidad abismal de videos que hay, pero si gustan les puedo mandar estos mismos que yo hago. Muy bien, aquí vamos a ver este tipo de defectos que aparecen cuando la base graph no está lo suficientemente caliente o se estira de más. Hay veces que le hacemos presión de los dos lados y se le forman unas estrías. Miren, vean aquí sobre el reborde residual, del lado derecho de su pantalla, se formaron estas estrías. Como les menciono, en ocasiones sucede porque no está lo suficientemente caliente o la estiramos de más. Es que le hacemos presión de los dos lados, del lingual y de vestibular. Al momento de estirarla se marcan estas estrías. No son graves, no causan el más mínimo problema. De hecho, hay quien se las hace a propósito o hay quien calienta una espátula y hace aquí unas marcas para que el rodillo de cera se pegue mejor. Así que no hay ningún problema si les surge esto. Aquí el problema es de que si se hubiera roto la base o hubiera sido esta estría lo suficientemente profunda como para llegar de lado a lado. Ahí sí ya está comprometida la integridad de nuestra base. Pero si es superficial, no pasa absolutamente nada. Ahí está, ahí tenemos nuestra base graph perfectamente adaptada. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Si tenemos la necesidad de que, creo que aquí no quedó muy adaptada o no me gusta cómo quedó ahí, la podemos volver a calentar. Aquí yo estoy recortando los excedentes. Vean, utilizo un instrumento con filo. ¿Qué es lo que yo hago? Caliento mi base graph nuevamente, principalmente las áreas que voy a recortar, ya lo demás ya no lo caliento, y con un instrumento con filo, frío el instrumento, empiezo a recortar todo lo que sobra. Vean la posición del instrumento, el instrumento está en posición vertical, jamás lo voy a utilizar en posición horizontal, siempre en posición vertical. Y continúo, ven la posición del instrumento, posición vertical.
Estamos quitando todo lo que nos sobra y todo el excedente. En lo particular, creo yo que es una de las técnicas más sencillas para recortarlas. Les digo, porque la otra técnica que también se utiliza con frecuencia es la de calentar el instrumento, ya sea calentar la del Ecrón o calentar la espátula del 7 o cualquier otra, y con la base en frío nos deja una superficie sumamente irregular y con un acabado que no es el deseado. Así que les recomiendo que utilicen un instrumento con filo y calienten nuevamente su base ya adaptada y cortar con el filo. Ahí estamos. Muy bien. El procedimiento es exactamente el mismo con la base superior que con la base inferior. Aquí yo voy a utilizar mi micromotor y esta piedra rosa para alisar la superficie y profundizar el área de los frenillos. Hay que tener en cuenta que en ocasiones se pueden llegar a distorsionar estas bases, aunque ya las veamos ya rígidas, al estarlas manipulando con nuestro micromotor, podemos llegar a distorsionarlas. No pasa nada, hay veces que quedan muy bien, están muy bien adaptadas, las sacamos para recortarlas o darles un acabado final y las volvemos a poner y ya no encajan correctamente, queda un área levantada. No pasa nada, la prendemos nuestro mechero y la calentamos nuevamente. Vamos a probarla para ver, asegurarnos de que no se haya modificado y en ocasiones podemos ver que se balancea un poquito, vean. ¿Qué sucede en esos casos? No sucede absolutamente nada. Simplemente volvemos a calentar y listo. No hay que preocuparnos ni batallar por nada. Y es muy frecuente que se nos desadapten al estarlas manipulando. Ya que la adaptamos nuevamente a nuestro modelo, podemos seguirla recortando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar nuestras manos, nos pasamos nuestros dedos por todo el contorno, por toda la orilla de nuestra base y tratar de identificar áreas irregulares. Recuerden, tienen que estar, recuerden los requisitos, tiene que estar todo redondeado, perfectamente pulido, tiene que tener un excelente acabado nuestras bases. Para que el paciente la soporte en la boca mientras tomamos los registros necesarios y hacemos las pruebas también necesarias. Si están irregulares, si están filosas, cualquier cosa, el paciente no las va a soportar. Buscamos que quede una superficie tersa y probamos constantemente. Es importante estar probando siempre lo que estamos haciendo. Por eso siempre tenemos que tener nuestro modelo en la mano. Cuando estamos en laboratorio, hay veces que me preguntan, me enseñan la base, ¿así o más? Le digo, no, necesito el modelo pues para asegurar, para ver qué tanto le falta. Aquí estamos utilizando nuestra piedra rosa para profundizar y marcar el área de los frenillos. Vean cómo utilizamos la punta de la piedra rosa, en este caso que es cónica, para marcar bien el área de los frenillos. Que quede bien, bien marcada.
Recuerden, los frenillos son tejidos móviles que no se les puede ejercer presión con la prótesis, por eso tenemos que liberar los frenillos. Ahí estamos. Y revisen, traten de sentir esas irregularidades. Recuerden, el paciente no las ve, el paciente las siente cuando le ponen la base. Así que traten de desarrollar ese tacto para sentir cualquier irregularidad que se pueda presentar y asegurarnos de que está perfectamente redondeada, está perfectamente, donde tiene un acabado, tiene un buen acabado. Muy bien, entonces ahí estamos con las bases de registro. Muy bien, vamos a ver estas otras técnicas. Vamos a ver estas otras técnicas. Muy bien. Bueno, vamos a ver esta otra. Esta también es con base graph, pero en lugar de utilizar el fuego directo, utilizan el microtorch. Prenden su micromotor, ponen la base arriba del modelo y le empiezan a aplicar fuego con el microtorch. ¿Cómo le están aplicando el fuego? Están tratando de que el fuego que se le está aplicando sea de manera regular por toda la superficie. Si se dan cuenta, no lo dejan estático en una sola área. Tratan de darle a toda la superficie que se caliente de manera regular. Y también están aplicando en calentarla por secciones. Vean, primero están calentando muy bien esa área. No la están calentando toda porque ves que la intentamos calentar toda y se nos enfría. Así que ahorita se están enfocando primero en esa área. Y después ya empiezan a ir a otras zonas. Es un poquito tardado, pero también funciona. Hay veces que le suben de más a su microtorch y la queman, la calientan demasiado. Ahí está. Ya la consideran lo suficientemente caliente. ¿Qué es lo que hacen? Se mojan las manos para no quemarse en agua tibia, porque si utilizan agua fría, pues se va a endurecer. Y tratan de adaptarla lo mejor posible. Esta es la otra técnica que les mencionaba con el microtorch. Pueden hacerla a fuego directo o lo pueden hacer con el microtorch. Las dos funcionan muy bien. Pero se me hace más tardada a mí con el microtorch. Ahora, ¿qué van a hacer? Ahora están calentando el área del contorno, el área que se tiene que adaptar aún más y que se va a recortar. Es donde se están enfocando ahorita. Y ahorita ya, ya no les preocupa tanto el área del paladar o el área de los rebordes, sino el área del contorno. Es donde están trabajando más.
Y van a utilizar instrumento afilado para recortar los excedentes. Ahí entra justo en el fondo de saco. En posición vertical el instrumento siempre. Nunca lo ponen acostado a la misma posición del modelo. Está en posición vertical, en ocasiones se inclina un poco, pero nada más. Y vean el tipo de corte, era lo que les comentaba, cuando calentamos la superficie y utilizamos un instrumento afilado, la superficie, el corte nos queda más regular, nos queda un corte con un buen acabado. A diferencia cuando lo hacen al revés, que calientan el instrumento y la base está fría, ahí los resultados no son tan adecuados. Vamos a subirle la velocidad a los videos. Estamos, continúan aplicando calor al área que se va a recortar y utilizan instrumento afilado, en este caso es un bisturí, para recortar los excedentes. Y eso nos da un mejor terminado, nos da un mejor acabado. Si se dan cuenta, ahí no se calentó tanto, por eso como que se rompió, no se cortó, se desmoronó, porque todo estaba algo tibia. Recuerden, se le puede aplicar calor todas las veces que sea necesario. Si se desadaptó por alguna razón, podemos volver a adaptarlo. En ocasiones, al momento de recortar o de pulir, se causa un desajuste. Aquí, después de recortarla, le van a pasar la espátula. Yo lo hice al revés, yo lo hice desde el inicio, pero son variables, son variables. No puedo decir esto está bien o esto está mal, son variables de la técnica. Pero pues, creo yo que se me hace más tardado. Yo me gusta pasarle la espátula para adaptarla en el contorno desde el inicio. Pero son variables en las técnicas. Y pues cada quien aplica la técnica con la cual le da mejores resultados, aunque sea más tardado, aunque sea más lento, pero si se obtienen mejores resultados, cada quien aplica la técnica que mejor le convenga. Como les decía, muchos las dejan en ese punto, muchos otros le pasan la piedra rosa. Aquí en este caso están usando papel de lija. Pero bueno, a mí en lo personal me gusta más pasarle la piedra rosa muy suavemente. Aquí están usando papel de lija y también funciona. Están los frenillos perfectamente marcados. Se pasa el dedo con la intención de encontrar alguna irregularidad y se verifica la adaptación nuevamente. Como les menciono, las bases Graf tienen ese inconveniente. Tienen inconveniente de que se desadaptan, como son termoplásticas con la misma temperatura. Y aquí tal vez le faltó un poquito más quedó un poquito irregulares algunas áreas y pues se marcan están utilizando un fresón. Pero tenemos que tener en cuenta que si utilizamos instrumentos rotatorios, tenemos que hacerlo muy suavemente, muy suave, mucho más suave que el acrílico.
porque es muy, muy delicado. Ahí estamos. Listo, podemos utilizar, hay infinidad de técnicas, pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que queremos al final? Al final lo que queremos es una base perfectamente adaptada y que no le moleste, que no le irrite, que no le lastime al paciente durante las fases de toma de registro y pruebas, que es lo principal. ¿Por qué se utiliza, si el acrílico es mejor que la base graf, por qué utilizamos la base graf? ¿Por qué se sigue utilizando? Sigue utilizando por su bajo costo y su rapidez en la manipulación. El acrílico es más tardado y es más complicado, se requieren conocimientos previos para poderlo hacer. Muy bien. Aquí tenemos este otro. Bueno, vamos a ver primero este, que es la técnica de goteo. Para la técnica de goteo o técnica por adición, como algunos otros le llaman, eh, es con acrílico, estas técnicas. Y lo importante en estas técnicas es tener los recipientes necesarios o con las características necesarias para poder ir aplicando el acrílico directamente sobre el modelo. A diferencia de otras técnicas donde el acrílico se coloca en algún recipiente o algo así. En este caso, el acrílico se aplica directamente sobre el modelo. Vamos a ver. Bien, ¿cómo se inicia? Siempre iniciamos con la aplicación de monómero. ¿Para qué le aplicamos monómero? Para que se quede el acrílico. Aplicamos monómero y acrílico. Vean la posición. Cuando trabajamos esta técnica no podemos tener el modelo en el modelo en la mesa. El modelo siempre tiene que estar en la mano. ¿Para qué? Para darle la inclinación adecuada y el acrílico se quede. Ahorita en este punto el acrílico está disuelto, está líquido. Entonces el polvo al momento que le aplicamos el monómero se volvió líquido y se puede escurrir. Así que tratamos de tener el modelo en la mano para darle la inclinación necesaria para que el acrílico se quede en la posición que nosotros deseamos. Entonces, ¿qué se hace? Se le aplica polvo, líquido, hasta el grosor que consideremos necesario. Le pueden dar 10 capas, 2, 1, dependiendo de la cantidad de acrílico que pongan. Recuerden que la base de registro debe tener un grosor máximo de 2 milímetros, así que no le podemos poner muchas ocasiones. 2 o 3 son suficientes. Pero hay que recordar que todo esto tiene que ser por secciones. Hay que recordar que todo esto es por secciones. ¿Para qué lo hacemos por secciones cuando hacemos esta técnica? Lo hacemos por secciones para asegurarnos de que todo tenga el grosor suficiente o el grosor necesario. Que tenga el grosor suficiente o el grosor necesario. De lo contrario, si no lo hacemos por secciones, se nos va a olvidar dónde le pusimos, dónde ya le habíamos puesto y vamos a tener áreas muy gruesas o áreas muy delgadas. Muy bien, después de que ya saturamos todo el modelo, procedemos a retirarlo. Pero hay que tener en cuenta que si no le ponemos separador yeso acrílico, no vamos a poder retirarlo por nada del mundo. Ya sea que se rompa el modelo o ya sea que se rompa la base, pero no vamos a poder retirarlas
si no se le aplica separador yeso acrílico. ¿Qué ventajas tiene la base de registro con acrílico a la base graf? Número 1, la adaptación. Al momento que el acrílico se vuelve líquido, cuando unimos el polvo y el líquido, fluye sobre la superficie del modelo y queda perfectamente adaptada. Tiene una mejor adaptación esta técnica que la base graf. Otra ventaja que tiene es de que el acrílico es muy fácil de reparar, le podemos agregar, quitar, poner en el momento que nosotros deseemos, pero tiene el inconveniente que si no tienen buena técnica, su acrílico va a quedar muy mal. Siempre cuando tienen mala técnica les queda el acrílico blanco, polvoso, se siente muy rasposo al tocarlo, cuando no lo aplican correctamente. Y es muy tardado. Esta técnica de por goteo, por adición, es muy tardada. Y más cuando no tienen la experiencia necesaria. Pero de ahí en más, el acrílico que obtenemos aquí, esta base que obtenemos es una base perfectamente adaptada al modelo. Principalmente por cómo se colocó el acrílico. Y le están dando el acabado, el pulido, están utilizando fresones y estas puntas de goma o de silicón o de caucho, no sé qué marca esté utilizando. Y se les está dando un buen acabado. ¿Por qué es importante el acabado? Aquí en este caso están tallándole por adentro. ¿Por qué le están tallando en esta área? Si en las bases graf nada más le tallábamos en el contorno. Aquí lamentablemente la dificultad que hay es que nos pueden quedar áreas más gruesas de lo que deseamos, más grueso que los 2 milímetros, ya que como le ponemos el acrílico de manera manual, se vuelve complicado saber dónde ya le pusimos, dónde no. En ocasiones se escurre y no nos damos cuenta y nos quedan áreas muy gruesas. Así que en ocasiones hay la necesidad de recortarle por dentro. Por eso a muchos laboratorios o la mayoría no utilizan acrílico para confeccionar las bases. Casi todos utilizan bases graf porque les va a dar el grosor ideal. La base graf les va a dar el grosor adecuado. Son rápidas, fáciles de pulir, aunque sean frágiles. Muy bien, ahí tenemos la base con técnica de adhesión o técnica de goteo. Y la base queda perfectamente adaptada al modelo, queda perfecta. Porque el acrílico estaba líquido cuando se aplicó y queda perfectamente adaptada. Y muy difícil de retirar. Tiene la dificultad, a diferencia de la base graf, que se sale más fácil. Ahí está la ventaja. Muy bien. Aquí tenemos otra técnica. Esta otra técnica también es bastante buena. Es muy similar a la técnica de goteo. Es muy, muy similar. Vamos a verla. Aquí están haciendo bloqueos de áreas retentivas. Y ahora sí van a aplicar. Ahí está el separador yeso acrílico. Y en esta técnica la van a aplicar directamente, van a preparar el acrílico en un frasco. Aquí lo están aplicando y no van a esperar las fases y no van a esperar absolutamente nada. Inmediatamente después de mezclado lo empiezan a aplicar sobre el modelo. Y con los dedos húmedos en monómero lo van alisando y dándole el grosor deseado.
Ahí lo aplican. Hay quien utiliza un pincel grueso para no sumergir los dedos en el monómero, pero también tiene la ventaja esta técnica que en el momento le podemos ir quitando los excedentes y le vamos dando un buen acabado. Aquí no nos enseñó todo el proceso, pero el proceso es el mismo como lo hizo en el área del paladar. Mezcla el acrílico, no espera ninguna de las fases, así directamente lo agarra con una espátula y lo empieza a aplicar sobre el modelo y lo empieza a distribuir de manera uniforme. Y también se puede aprovechar para ir quitando todos los excedentes de una sola vez. Como les menciono y como les he estado diciendo, los variables de las técnicas son infinitas. La verdad, no sé cuántas técnicas pudieran existir, ya que muchas de las veces solamente son variables de técnicas que ya existen o combinación de algunas, pero no queda más que experimentarlas. En este caso, nos da también una base perfectamente adaptada, igual como con la técnica de goteo, una base que son difíciles de retirar por su adaptación, quedan perfectamente adaptadas a los modelos. Pero, pues, como les menciono, son técnicas completamente diferentes. Muy bien. Acá tenemos otro tipo de base. En este caso van a utilizar acrílico fotopolimerizable. Este acrílico fotopolimerizable ya viene en láminas. Creo que se los enseñé con las cucharillas individuales, cuando lo vimos en Prosto 1. Pero en este caso lo van a utilizar para elaborar bases de registro. Son láminas fotopolimerizables de la marca Kulzer. Sí, creo que son Kulzer. Yo en lo personal nunca las he utilizado, he visto cuando las utilizan, pero no me convencen del todo. Ahí está la lámina, está flexible, está blanda, puede decirse que es como si estuviera en el estado plástico del acrílico, el cual se puede prolongar todo el tiempo que deseen, ya que requiere la luz para que polimerice. Ahí lo están adaptando, lo están tratando de adaptar lo mejor posible. Creo yo que lo pudieron haber adaptado mejor, pero pues esa es la manipulación de quien lo está haciendo. Van a recortar excedentes. Ahí yo no recomiendo la ubicación del bisturí en esa posición, de posición horizontal, pero pues bueno. Ahí estamos. Retiramos todos los excedentes para que sea al momento de que polimerice y la recortemos, sea más sencillo. De lo contrario, quitar todo ese sobrante nos va a tomar más tiempo. Y si le podemos aventajar, pues ahorita que está en estado plástico, lo podemos hacer. Ahí está, nuestra base de registro perfectamente adaptada. Bueno, lo más que se pueda. En este caso, cuando son láminas, de hecho, si se acuerdan que las cucharillas individuales las hicimos con técnica de laminado. La verdad, la técnica de laminado no se recomienda mucho para bases de registro, ya que no queda igual de adaptada que la técnica por goteo o la otra técnica que acabamos de ver, donde lo aplican directamente, lo mezclan en el frasco y lo aplican directamente en el modelo. Solo por eso no se recomienda, porque no quedan perfectamente adaptadas. Aquí tenemos esta otra de fotopolimerizable y hagan de cuenta que es técnica de laminado.
como si hubieran hecho el acrílico en el frasco, lo hubieran aplanado con sus losetas y lo hubieran adaptado sobre el modelo. Con aquí la única diferencia, pues, de que tienen todo el tiempo que quieran, porque hasta que no le aplique la luz no va a polimerizar. Ahí están recortando el área de los frenillos. Es importante que no se les olvide redondear ahí, dejar libre el área de los frenillos. Y ya cuando ya está perfectamente adaptada, ¿qué es el siguiente paso? En este caso van a polimerizarla. Lo meten a la cabina. Y listo. Nos están diciendo que ya prácticamente la dejaron recortada al momento del ajuste. No se balancea, haciéndole presión de un lado y del otro. Y ahí está. Lámina fotopolimerizable. Nuevamente, son muchas las técnicas que existen, muchas, y pues ya cada quien va a elegir la que mejor resultados les dé, la que ustedes quieran. Aquí vamos a ver la del acetato. Antes había un video sobre un modelo desdentado, pero no lo encontré, y el único que me encontré fue este. Sé que muchos de ustedes ya han utilizado acetatos para hacer guardas, en este caso van a hacer un guarda, pero hay quienes no han manipulado este equipo, y más que nada me interesa que vean cómo se manipula. En caso de que algún docente en la clínica de Prosto les diga que hagan la base en acetato. Igual, cuando vayamos a las prácticas, ahorita todavía no me han dicho nada de la disponibilidad del laboratorio, nos tenemos que poner de acuerdo todos los docentes en el calendario para la utilización del laboratorio. En cuanto les tenga una fecha, les voy a avisar. Y igual y me llevo mi vacuum para que hagamos algunas pruebas con acetato, y más que nada para los que nunca lo hayan utilizado. O igual, si también quieren hacer la práctica, aparte las bases grave, las quieren hacer en acetato, pero esperen la disponibilidad. Ya que me den las fechas, ya les digo, me llevo mi vacuum, y quien quiera practicarlas también, aparte de hacerlas en bases graph, las quiere hacer en acetato, pues las puede hacer. Muy bien, vamos a ver cómo se utiliza. Aquí ya lo tienen prendido, si se dan cuenta aquí el foquito rojo ya está prendido, quiere decir que ya se está calentando. ¿Qué van a hacer? Aquí abren el marco o platina y colocan el acetato. Ahí van a atorarlo, ya lo atoraron. Van a subirlo para que se caliente, para acercarlo ahí donde está la resistencia caliente. Y se empiece a ablandar ese acetato. Hay vacuums que se sostienen solos, tienen aquí como un escaloncito que al momento que lo subimos se atora, pero hay otros que le tenemos que atornillar. Ponemos nuestro modelo, en este caso nuestro modelo desdentado. La técnica es la misma, ya sea para guardas o para modelos desdentados, es la misma. Esperamos a que se caliente y ahí se empieza a ver una burbujita, empieza a escurrirse el acetato. Ahí lo están desatornillando. Y cuando se ve bien caliente, lo bajan y prenden succión. Y el acetato se adapta perfectamente a la superficie del modelo. Aquí podemos ver el vacuum o la máquina termoformadora, como le quieren llamar. Tiene dos botones, es todo lo que tiene para su manejo. Uno de ellos es la temperatura que se empieza a calentar, que es el que está en el lado izquierdo regularmente,
y el que está en el lado derecho es el que prende la succión. Entonces, ¿aquí qué hicieron? Aquí desde el principio ya lo están calentando, desde el principio. Como yo les dije, yo les recomiendo que traten de que hasta que ya acomoden todo, y más que nada si son principiantes, que ya pongan su acetato, que lo suban, que ya pusieron su modelo, préndalo, empiecenlo a calentar. Ya igual si tienen más experiencia y saben manejarlo, lo pueden calentar desde el principio. Esto es con la finalidad de que no se vayan a quemar. Para prostodoncia no se utilizan tanto los transparentes. Hay unos de color, unos acetatos de color rosa, que son los que más se utilizan, pero se pueden utilizar transparentes sin ningún problema. Ahí va, lo suben para que se acerque allá la resistencia caliente y lo aprietan, lo ajustan muy bien. Aquí en este caso es de tornillo, hay unos que no necesitan tornillo, se atora solo. En ese lapso ponen su modelo, bien centrado de preferencia. Ya cuando está bien caliente se empieza a colgar el acetato, se hace como una burbuja. Ahí es cuando aprovechamos para bajarlo y prendemos succión. O hay quien lo hace al revés, hay quien prende la succión desde el principio y luego lo baja. Son variables que podemos encontrar. Y hay quien le funciona mejor prender la succión primero y luego bajarlo, o hay quien le funciona mejor así como lo están haciendo, de hacerlo de manera inmediata. En cuanto bajaron el marco, inmediatamente prendieron la succión. Ahí estamos. Y así es como se ven los modelos. En este caso, pues es un modelo para guarda. Aquí lo que varía de las técnicas de guardas y para prostodoncia es la técnica de recuperación, de cómo recuperan el acetato o el modelo. Aquí el riesgo es, cuando hacen guardas no les preocupa tanto el modelo. Si vieron ahí le metieron el disco sin problemas. En prostodoncia no podemos hacer eso. Tenemos que tener mucho cuidado de no dañar nuestro modelo. Es la única diferencia que existe. Muy bien. Bueno, eh, aquí les dejo, aquí les dejo este video para que lo vean cuando tengan tiempo. En este video hablan de las bases de registro, pero hablan específicamente de cuando se hacen con materiales transparentes, como los acetatos o el acrílico transparente. Nos hablan de algunas técnicas, nos hablan de las ventajas, los beneficios que hay cuando es transparente y nos ayuda bastante a todo esto, a complementar todo lo que hemos estado viendo. El video dura 2 horas y pues por eso no se los pongo. Hablan de muchas técnicas de laboratorio. A mí en lo personal, este canal me gusta mucho. Este canal de UpDent o Alta Técnica Dental. Me gusta mucho, pero tiene un problema. Bueno, a mí en lo personal, platican demasiado. O sea, tienen videos de 6, 7 horas de cualquier cosa y la mayoría del tiempo se la pasan platicando y mandando saludos y cómo están. Y creo yo que a mucha gente sí le gusta, ¿eh? A mucha gente dice, ay, qué bueno, cómo son atentos, responden saludos y cosas así, pero yo en lo personal creo yo que se desvían mucho. Y más porque en ocasiones son procesos largos y platican bastante. Y en ocasiones como que quedan a deber.
Miren, por ejemplo, aquí hay un video de 3 horas 51, 4 horas 7, 3 horas 27, pero muchas de las veces se van muy tardados. Muy bien, entonces hay mucha información, hay muchos videos con diferentes técnicas. Yo lo único que les recomiendo es de que no se queden nada más con lo que yo les doy. Traten de complementarlo de cualquier otro lado. Hay muchísima información para complementar perfectamente los temas que estamos viendo. Muy bien. Bueno, ahí ya con esto ya terminamos lo que son bases de registro. Y aquí ya terminamos lo que son bases de registro. ¿Qué es lo siguiente que se hace sobre estas bases de registro? Lo siguiente que vamos a realizar Lo siguiente que vamos a realizar son los rodillos de oclusión y estos se hacen al mismo tiempo. Inmediatamente terminando de confeccionar la base de registro, tenemos que hacer nuestros rodillos de oclusión. Es algo que se hace de manera conjunta. Rodillos de oclusión. Este rodillo de oclusión va a ser pegado sobre la base de registro y sobre este rodillo vamos a llevar a cabo todas esas marcas que necesitamos, todas esas medidas, todo lo que vamos a obtener al momento de que lo probemos en la boca del paciente. Todo aquí va a quedar registrado en este rodillo de cera. De ahí la importancia de que el rodillo de cera cumpla con las especificaciones que les voy a dar. En el caso de los rodillos, hay muchas técnicas para realizarlos. Hay una infinidad de técnicas. Puede ser que ya los compren hechos, los venden hechos ya. Puede ser que nada más les vendan la cera para que ustedes ya le den la curvatura necesaria. Hay unas marcas que ya los manejan con la curva, hay otras que los manejan rectos, hay conformadores de rodillos. Los conformadores son moldes de silicón donde ustedes vacían la cera para obtener un rodillo. Así que hay una infinidad de maneras. Ahí los podemos hacer directamente con una hoja de cera rosa, como lo vemos aquí. Ya sea que la hagamos en rollito, ya sea que la hagamos cuadrada, que la hagamos triangular. La verdad, me gustaría que probáramos cada una de las técnicas que existen, pero la verdad, ni en bases de registro ni en rodillos creo que acabaríamos en un futuro cercano. Hay una infinidad de formas. Y como les he mencionado, estas variables al final las van a seleccionar ustedes. Ustedes van a decidir, esta me funciona mejor, esta no me funciona, esta es más tardada, pero los resultados son adecuados, esto lo hago más rápido. Al final ustedes van a decidir con qué técnica van a trabajar. Por eso es importante que, aunque no las hagamos porque no nos alcanza el tiempo, pero que estén conscientes de que existen muchos métodos para llevar a cabo todos estos procesos de laboratorio. Es muy importante. Muy bien. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy y el miércoles continuamos con rodillos de oclusión. Sí, voy a tratar de ir hoy. Voy a tratar de ir hoy para ver la disponibilidad de los laboratorios para empezar a trabajar con bases y rodillos. En cuanto les tenga cualquier información, les aviso para que vayan preparándose para la división del grupo y darles las especificaciones de cómo vamos a ir a trabajar. Muy bien, entonces. Sí, perdón. Que estaba bien. Ah, muy bien.
Bueno, entonces hasta aquí le dejamos el día de hoy y el día miércoles continuamos con rodillos de oclusión. Nos vemos el miércoles, Nos doctor. vemos hasta el Gracias. miércoles. Doctor, que tenga buen día. Igual, Hasta luego, gracias. doctor. Hasta luego. Bye, doctor. Nos vemos, hasta luego.